cómo ser orgullosos espiritualmente. Sabían cómo ser autosuficientes. Sabían cómo jugar la función piadosa. Sabían de la religión. Realmente eran buenos con la forma. Pensaban que era el grupo de los elegidos. Pensaban que podían sobrevivir en su propia fortaleza y su propia sabiduría y su propia fortaleza y sus propios recursos. Y esperaban que el Mesías, cuando llegara, les dijera: estoy aquí para felicitarlos por su gran religiosidad. Estoy aquí para felicitarlos por su espiritualidad tan maravillosa. Estoy aquí para decirles que Dios ha visto desde el cielo y Él está muy contento con ustedes. De hecho, podemos entrar al reino y muy poco cambio se necesita. Pero nuestro Señor abrió su ministerio a ellos y dijo esto en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que están tristes por sí mismos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. Ellos no entendieron esto. Esto no es lo que esperaban. Dependían en su espiritualidad, en su orgullo. Y Jesús lo derribó todo. La primera vez que habló, Él quería un espíritu quebrantado. Él quería un corazón que llorara. Él quería una humildad. Eso era necesario para entrar a su reino. No justicia personal, nada de orgullo espiritual. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, si hubo alguna persona que no había quedado sin haber sido sacudida, esto debió haber terminado con ellos. Bienaventurados los mansos. Digo, eso sería sorprendente para nuestra sociedad, porque no somos diferentes de ellos. Pensamos que la victoria y el botín son para los fuertes, ¿verdad? Ve por eso. Aprovéchalo todo. Saca lo más que puedas, macho. ¡Qué sacudida para su pensamiento! Permítame explicarle la escena. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera, en el 63 antes de Cristo, Pompeyo había incluido a Palestina para Roma, y de esta manera la independencia judía llegó a su fin. Y por cierto, esa independencia había sido adquirida en una revolución que derramó sangre, llamada la Revolución Macabea. Y habían peleado para liberarse de Grecia. Y no había pasado mucho tiempo después de que conocieron esa libertad hasta que fueron llevados bajo el yugo del poder imperial de Roma. A partir de ahí, del 63 a.C. en adelante, la tierra era gobernada en parte mediante reyes herodianos. Los herodianos eran una familia, es como un apellido. Eran una familia de reyes designados por César. Y además de los reyes herodianos, Él le dio al pueblo de Palestina reyes porque querían reyes, pero además de eso, les dio procuradores o gobernadores, el más famoso de los cuales para nosotros es Pilato. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, estaban bajo el dominio romano, y estaban estos reyes títeres, y la familia herodiana, y estos procuradores o gobernadores. Al mismo tiempo, virtualmente el resto de la tierra con la cual el Nuevo Testamento se relaciona, también estuvo bajo sujeción a Roma. Y este fue un día opresivo, triste para el pueblo judío. Ellos literalmente despreciaban esta opresión romana. De hecho, para ser honesto con usted, ni siquiera lo admitían. Cuando Jesús estaba hablándoles en Juan 8, hablándole a los líderes judíos, es sorprendente porque les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, somos simiente de Abraham y nunca estamos en esclavitud a hombre alguno. Una afirmación bastante torpe. Ellos ni siquiera admitían que eran esclavos de Roma. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Ni siquiera lo reconocieron. Eran orgullosos. Menospreciaban el yugo romano. La historia entera, entonces, de Jesús se encuentra dentro del marco de una nación en esclavitud a Roma. La sombra de César literalmente se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Y usted ve a César en cada página. Y al mismo tiempo, escuche esto, hubo un movimiento en los corazones de los judíos por creer que el Mesías estaba por venir. Habían algunas personas que no querían experimentar la muerte hasta que Él viniera. ¿Se acuerda usted de Simeón y Ana? Había el sentimiento de que algo estaba por suceder. El Mesías estaba por venir. El reino de Dios sería establecido. Y el Antiguo Testamento era claro en esto. Y existía este sentimiento de que iba a suceder. Y después este individuo llamado Jesucristo llegó en la escena y abrió su boca en Marcos capítulo 1. Y observe lo que Marcos nos dice que dijo. Marcos 1:14.
Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, escuche, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de las buenas nuevas. Y hombres se emocionaron. Ellos habían conocido este dominio romano y esta opresión romana, y ahora de pronto venía un obrador de milagros. Un hombre que hablaba como ningún otro hombre jamás había hablado. Un hombre que hacía cosas como ningún otro hombre jamás había hecho. Quizás este es el Mesías. Y cuando él había alimentado a la multitud allá al lado del monte, estaban listos para creerlo y querían tomarlo y hacerlo un rey y comenzar una revolución política militar para quitarse el yugo de Roma. Estaban emocionados por ello. Estaban esperando un Mesías que derrocara a Roma. Estaban esperando un gran general que pudiera iniciar una revolución judía, que pudiera producir una independencia mediante acción militar. Ahora, observe esto. Primordialmente, el derrocamiento militar, el concepto militar de el Mesías, pertenecía a un grupo de judíos llamados los celotes. Habían 4 grupos primordiales en el judaísmo: fariseos, saduceos, celotes y esenos. Los esenos eran los místicos que vivían ahí en Qumrán, donde encontramos los rollos del Mar Muerto. Eran los que copiaron esos. Los celotes eran los activistas políticos que no estaban muy preocupados por la religión. Realmente estaban preocupados por la política. Los fariseos eran los conservadores religiosos y los saduceos eran los liberales religiosos. Pero los celotes realmente querían que el Mesías viniera y creían que sería un gran general quien vendría y tendría mucho poder político que derrocaría a Roma, y entonces ellos esperaban un reino militar. Por otro lado, los fariseos estaban igualmente ansiosos por derrocar a Roma, nada más que no estaban buscando un reino militar, estaban buscando un reino santo, estaban esperando una restauración de la teocracia del Antiguo Testamento, estaban esperando a que el Mesías gobernara de manera religiosa, y entonces lo podría ver de esta manera. Los celotes esperaban un Mesías militar, y los fariseos esperaban un Mesías milagroso. Los celotes probablemente creyeron que el Mesías llevaría a cabo acciones militares, y los fariseos probablemente creyeron que el Mesías haría algo milagroso y simplemente derrocaría a Roma mediante algún milagro divino sobrenatural. Mientras que ambos estaban esperando alguna intervención catastrófica por parte de Dios y la venida del Mesías, ellos sabían lo que Daniel decía en el 7, 13 y 14. Ellos sabían que el Mesías vendría en las nubes y gran gloria, y no sabían cómo sucedería, pero cada uno tenía sus propias ideas. Inclusive los apóstoles, los 2 apóstoles, lo esperaban. En Hechos 1:6 dijeron, Señor, ¿acaso en este tiempo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vamos a ver lo milagroso, lo militar? Pero este no fue el propósito de Jesús. Y esta es la razón por la que en Juan capítulo 18, cuando Jesús estaba hablando con Pilato, y Pilato estaba tratando de entender qué tipo de rey era, que no tiene un reino, qué tipo de rey no tiene un trono, qué tipo de rey no tiene una corona, y entonces le estaba hablando a Jesús acerca de que si era rey o no. Y él le dijo, ¿eres rey? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Tú no entiendes qué tipo de rey soy? No busco operar de manera militar. Y ni siquiera estoy a punto de dar un golpe de estado milagroso y derrocar a Roma. Ese no es mi propósito. Él dijo, si quisiera, él podría haber llamado a legiones de ángeles, legiones de ellos, miles de ellos. Y por cierto, si un ángel puede matar a 185,000 asirios de una vez, una legión de ángeles podría matar a cualquiera. Entonces, como puede ver, la esperanza de la restauración política religiosa no era nada más que un sueño. Israel estaba bajo el poder de Roma, y César no les permitió independencia alguna. Y sin embargo, en sus corazones esta esperanza ardía y ardía y ardía que un Mesías vendría. Francamente, la esperanza ardía tanto en sus corazones que produjo un montón de Mesías falsos como urticaria en un cuerpo. Estaban por todos lados, Mesías falsos por montones. Los celotes, esperando lo que necesitaba ser hecho, simplemente dirían, bueno, no podemos esperar al Mesías. Y junto con los sicarios, quienes eran los asesinos en sus rangos, estaban listos para derrocar a Roma. Asesinaban a una persona importante o llevaban a cabo un acto revolucionario, y lo único que hacían era traer represiones romanas. Y finalmente, en el 70 después de Cristo, los romanos llegaron a un punto en el que se cansaron de las reacciones de los celotes, se cansaron de esto, y por eso enviaron a Tito Vespasiano en el 70 después de Cristo y al ejército romano, y vinieron y literalmente destruyeron a Jerusalén, aplastaron la ciudad, aplastaron al pueblo, mataron a 1,100,000 personas.
Pero eso no fue lo peor. Entre el año 132 y 135 después de Cristo, unos 60 años después, un hombre llamado Adriano vino desde Roma, y él fue por toda la tierra de Israel y mató a todas las personas y destruyó a todas las ciudades, y él literalmente aplastó a la nación de Israel en términos de existencia nacional. Ahora le digo esto para darles una idea de lo que ellos querían. Querían a alguien que derrocara a Roma. Los celotes creían que se podía hacer militarmente, y los fariseos y los otros religiosos pensaban que podía ser hecho milagrosamente por el Mesías, pero estaban mal. Como puede ver, estaban mal. Jesús no vino con eso en mente. Antes de que jamás pudiera haber una independencia judía, tenía que haber una salvación judía, y eso tenía que venir primero, y estaban a punto de rendirse en ese punto. Entonces el plan de Dios no era lo que pensaban. Y cuando Jesús comenzó a hablar como habló en el Sermón del Monte, puede imaginar la reacción de ellos. Esperaban que el Mesías viniera a aplastar a todos. Esperaban que el Mesías viniera y con una espada de pronto aplastar al enemigo. Y aquí viene y dice, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos. Y ellos se están diciendo a sí mismos, ¿qué tipo de Mesías es este? ¿Qué tipo de multitud quiere recolectar? ¿Quién quiere una multitud de cobardes? ¿Una multitud de gente mansa? Nunca enfrentarán a Roma. Y entonces desanimó a los activistas políticos porque él no estuvo dispuesto a llevar a cabo una revolución. Y decepcionó a los religiosos porque él solo curó a la gente. Él no destruyó a Roma con milagros cataclísmicos. Él no lo hizo. Y esa es la razón por la que, como puede ver, cuando finalmente vieron a Jesús capturados por los romanos, cuando finalmente vieron a Jesús allá arriba, y lo vieron allá al lado de Barrabás, y vieron a esta persona patética a quien Pilato había golpeado y azotado, y con una corona de espinas en su cabeza, y no había belleza en él para que lo desearan, y no había nada en él que fuera atractivo. Lea Isaías 53. No había forma o algo deseable en él. Lo vieron y dijeron, olvídalo, ese no es el Mesías que queremos. Y entonces dijeron, crucificadle, crucificadle. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Él se acerca más a un tipo de Mesías que este hombre, y lo odiaron por eso. Y realmente lo odiaron porque los decepcionó. Lo odiaron porque no satisfizo las expectativas de ellos. Y una vez que él murió, una vez que terminaron con él, esa fue la gota que derramó el vaso. Cuando el resto de la gente vino y dijo, bueno, él era el Mesías, dijeron, mira, él murió en la cruz. El Antiguo Testamento dice, maldito es todo aquel que cuelga de un árbol. No nos digas que nuestro Mesías fue crucificado como una maldición. No nos digas que el Mesías vino y se fue y no derrocó a Roma. No nos digas que el Mesías vino y se fue y no cambió nuestras circunstancias en el mundo. Ese no es un Mesías. Y ni siquiera creyeron en su resurrección, aunque fue verdad. Y aunque 500 personas lo vieron, no lo creyeron. Cuando los apóstoles se pusieron de pie a predicar, tuvieron que predicar siempre la resurrección y tuvieron que decir siempre, como pueden ver, el Mesías tuvo que sufrir, él tuvo que sufrir y morir. Esto es lo que el Antiguo Testamento enseñó. Tuvo que ser así. Jesús en el camino de Emaús dijo, si hubieran conocido las Escrituras, ya habrían sabido que esto sucedería así. Pero estaban decepcionados realmente, terriblemente decepcionados con Jesús. Y todo comenzó aquí, porque la primera vez que lo oyeron hablar, él dijo, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué tipo de cosa es esta? El botín le pertenece a los fuertes, no a los mansos. Eso fue en contra de su filosofía entera de la vida, pero él vino como un siervo. Como puede ver, ellos ignoraron Isaías 40 al 66. Esa sección entera de Isaías 40 al 66 presenta al Mesías como un siervo sufriente. Ni siquiera conocían su Antiguo Testamento. Una sección enorme. De hecho, cuando él anunció quién realmente era, él citó de Isaías 61. Y sabe una cosa, él se identificó con un grupo de gente bastante rechazado. Él dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Oh, por favor. Para sanar a los quebrantados de corazón, predicar liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para liberar a los que están golpeados. Ahora, ese es un grupo de personas bastante triste. Los ciegos y los golpeados y los pobres y los mancos. ¿Qué tipo de personas son estas? El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios, no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos. Él ha escogido lo insensato del mundo. Él fue un siervo. Él no vino para derrocar a Roma. Él vino a lavar los pies de discípulos no amorosos. Su vida entera fue una ilustración de humildad y servicio. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos no lo entendieron. Ni siquiera supieron para qué vino. Humildad, negación personal, abnegación. Ahora esto prepara el escenario para lo que él dijo en este sermón. Y lo que él dijo aquí es esto. Ahora escuche. Él dijo, no son los autosuficientes, no son los que se creen santos, no son los orgullosos o los fuertes o los arrogantes y los que tienen confianza en sí mismos y los satisfechos, no son los religiosos los que entran en mi reino.
Son solo los quebrantados y los que lloran y los mansos y los hambrientos y los sedientos y los misericordiosos y los puros y los pacificadores y los perseguidos y los que son calumniados, los que nunca se vengan. Ellos son los ciudadanos de mi reino. Y hombre los mató con esto. No lo podían creer. Este no podría ser el Mesías. Los verdaderos ciudadanos del reino, dijo él, son de este tipo. ¡Qué mensaje tan revolucionario! Olvidamos eso. Hombre, ¿cómo lo olvidamos? Pensamos que Dios necesita superestrellas. Pensamos que Dios necesita a los más poderosos. Nunca ha sido así, nunca. Los ricos y los famosos, nunca ha sido así. Nuestro Señor vino y simplemente puso el dedo donde estaban lastimados. Él dijo, mira, ¿quieren estar en mi reino? Los que están en mi reino son los que están en bancarrota espiritual, versículo 3. Los que lloran, versículo 4. Los mansos, versículo 5. Ahora hablemos de esto. Mansos. Es diferente de estar quebrantado en espíritu. Permítame enseñarle cómo. La palabra de raíz es la misma idea, palabra diferente, misma idea. Pero permítame mostrarle, de hecho, en algunos lugares en la Biblia estas dos palabras podrían ser usadas de manera intercambiable. Pero hay una distinción hermosa que se hace aquí. Ahora observe. Quebrantado en espíritu se centra en mi pecaminosidad. Muy bien, versículo 3. Quebrantado en espíritu se centra en mi pecaminosidad. Mansos se centra en la santidad de Dios. Dos lados de lo mismo. Quebrantado en espíritu porque soy un pecador y manso porque Dios es tan santo por comparación. Dos lados de lo mismo. Véalo de otra manera. Quebrantado en espíritu es negativo y resulta en lloro. Mansedumbre es positivo y resulta en buscar la justicia. ¿Se da cuenta? Es simplemente el otro lado de esto. Esa es la belleza de la secuencia. Hay una progresión aquí. En primer lugar está este quebrantamiento, este sentido tremendo de pecaminosidad y es negativo y resulta en lloro. Y después de pronto comienza a ver el otro lado de esto. Comienza a ver un Dios santo. Y eso es mansedumbre. Y después comienza a tener hambre por su santidad. ¿Ve la secuencia? El flujo. Felicidad, Jesús dice. Felicidad. Bienaventuranza. ¡Oh! Eso es para personas así, como estas. Personas que son, escuche, realistas acerca de su pecado. Quienes se arrepienten por su pecado. Quienes responden a Dios. Y los no bienaventurados y los infelices y los que quedan fuera del reino son los arrogantes, los autosuficientes, los que creen que son muy buenos, los no arrepentidos, los duros de cerviz, orgullosos. Hombre, esto fue devastador. Como puede ver, los celotes estaban diciendo, queremos un Mesías militar, queremos un reino militar. Los fariseos estaban diciendo, queremos un Mesías milagroso, queremos un reino milagroso. Por cierto, los saduceos estaban diciendo, queremos uno materialista. Ellos eran los materialistas. Supongo que los escenos estaban por ahí en la esquina diciendo, queremos uno monástico. Pero Jesús dijo, les voy a dar uno manso. El reino no va a ser materialismo, no va a ser monasticismo, no va a ser militarismo, y no va a ser simplemente milagros espectaculares, va a ser para los mansos. Y sabe una cosa, nuestro mundo todavía tiene problemas con eso. Nuestro mundo asocia la felicidad y el éxito con la fortaleza y la confianza y la certeza y la supervivencia del más fuerte y la conquista y el poder. Ese no fue el camino de Jesús. Su reino es para personas que son mansas. En Efesios 4, recuerda lo que estudiamos ahí. Vamos a ver muchos paralelos con eso en esta noche. Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo ando, Pablo? Con toda humildad y mansedumbre. Ahí está. El reino de Dios es para los mansos. Tito 3:2. No hablad mal de nadie. No sean peloneros, sean gentiles, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bastante simple. Sea manso con todo mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Como puede ver una y otra vez en la Biblia dice que el pueblo en el reino de Dios eran mansos. Y por cierto, eso no es nada nuevo. El estándar de Dios siempre ha sido igual. Usted regresa al Antiguo Testamento, es lo mismo. Usted ve mansedumbre allá atrás como el estándar de Dios. Creo que es el Salmo 22, versículo 26. Escuche. Los mansos comerán y estarán satisfechos. Alabarán a Jehová los que le buscan. Su corazón vivirá para siempre. La vida eterna, como puede ver, le pertenece a los mansos. A los mansos, no a los orgullosos. Salmo 25:9. A los mansos él guiará en justicia. Escucha esto. Y a los mansos enseñará su camino.
Dios se identifica con los mansos. Al final de los Salmos, en el Salmo 147, versículo 6, Jehová levanta al manso. Como puede ver, Dios siempre se ha identificado con eso. Es una prioridad con Él. Este es su tipo de personas. Isaías 29, 19. Los mansos también aumentarán su gozo en Jehová. Como puede ver, salvación y enseñanza y bendición y gozo para los mansos. Muy bien. Le he enfatizado que Jesús vino y predicó que su reino iba a estar ocupado por personas caracterizadas por la mansedumbre. Ahora, quiero hacer 5 preguntas en esta noche y ver si son respondidas de manera adecuada para ayudarnos a entender lo que esto significa. Pregunta número 1. ¿Qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? Y tenemos que responder eso. Si las únicas personas felices son personas mansas y queremos ser felices, más vale que sepamos qué es la mansedumbre. ¿Qué es? Bueno, observen el versículo 5, que sigue otras cosas, pobreza en espíritu y lloro. Entonces, lo que sea la mansedumbre, sigue a esas dos cosas. La mansedumbre sale de esos corazones que están quebrantados en espíritu y que lloran. El diccionario tiene algo interesante. Busqué mansedumbre en el diccionario y dice, deficiente en valentía. ¿Bienaventurados los cobardes? Eso está mal. ¿Esa no es la definición de la Biblia de mansedumbre? La mansedumbre no es eso. Observe. Los mansos viene de una palabra griega. La raíz es praus y significa básicamente, aquí está la raíz, gentil y suave. Gentil y suave. Entonces la idea es una persona que es gentil, tierna de corazón, alguien que es paciente, alguien que es simplemente sumiso y demás. Ahora, ese es el concepto de raíz. Suave, gentil, paciente, amable, callado, dispuesto, sumiso. Permítame ilustrarlo a partir de algunos de sus usos. Con frecuencia era usada como una palabra para describir una medicina suave que confortaba. Otras veces se usaba para describir una brisa gentil y otras veces se usaba para describir a un potro que había sido quebrantado y había sido domesticado y podía ser usado para propósitos buenos. Entonces era algo que era gentil o algo que era muy confortante. Además, se dice que fue característico de Jesús. En 2 Corintios 10:1 habla de la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. En Mateo 21, versículo 5, habla de la mansedumbre de Cristo. Dice, he aquí viene a ti el rey manso, sentado sobre un asno. Cuando Jesús vino a la ciudad, como puede ver, Él no vino conquistando y a conquistar. Él vino montado sobre un asno. Digo, eso realmente fue transporte de clase baja. Él fue manso. Además, permítame decirle algo acerca de esto. Es una gentileza y una suavidad de una persona, escuche esto, que no es debilidad, es poder bajo control. Escuche esa definición. Compartimos eso con ustedes en nuestro estudio de Efesios. Es poder bajo control. Muy bien, poder bajo control. Es un resultado de vaciarse uno mismo, de humillación personal. Es un quebrantamiento delante de Dios. Es el domar al león. ¿Se acuerda cuando le dije eso? No el matar al león. Es poder bajo control. Es Efesios 4:26. Está bien estar enojados, pero no pequen. En otras palabras, que sea un enojo justo, un enojo controlado para los propósitos de Dios. No se enoje porque usted ha sido ofendido. Esté enojado porque Dios ha sido ofendido, ¿verdad? Es enojo por la razón correcta en el momento correcto. Mansedumbre no significa impotencia. Es poder bajo control. Y si usted examina Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice, el que no domina su espíritu es como una ciudad que está quebrantada, sin muros. Eso es poder fuera de control. Usted tiene poder, pero no hay nada que lo contenga. Es como una ciudad destruida. Por otro lado, Proverbios 16:32 dice, el que es tardo para la ira es mejor que los poderosos, y el que gobierna o domina su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, gobernar el espíritu es mansedumbre. Estar fuera de control es la falta de mansedumbre. Es poder bajo control. Tomémoslo a partir de el punto de vista del uso de los griegos de esto. Le dije que lo usaban para hablar de una medicina confortante. La medicina bajo control es útil, fuera de control mata. Solían usarla para hablar de un animal que había sido quebrantado y era útil. Un caballo no quebrantado destruye. Un caballo quebrantado es útil. Lo usaban para hablar de una brisa gentil. Una brisa gentil refresca y conforta. Un huracán mata, fuera de control. Poder bajo control es mansedumbre. Un escritor lo dijo de manera hermosa. Esto es lo que dijo. La mansedumbre es el fruto del Espíritu y está enlistado en Gálatas 5.
La mansedumbre es un fruto del Espíritu, el cual se encuentra en la tierra de la pobreza espiritual, contrición y lloro. Es una flor noble que crece a partir de las cenizas del amor personal en la tumba del orgullo. Por otro lado, el hombre que ve su propia ruina, su indignidad y miseria, por otro lado, él contempla la bondad y la benignidad de Dios y Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón, la cual, mediante la percepción aguda de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios, se ha vuelto tan gentil, flexible, dócil, que no quedan rastros de su aspereza original, de su naturaleza salvaje. Fin de la cita. Es lo opuesto de violencia y lo opuesto de la venganza. El hombre manso ha aprendido, como Hebreos 10:34, él ha aprendido a recibir con gozo el que le roben sus posesiones, sabiendo que él tiene una mejor posesión, inclusive una permanente con Dios. La persona mansa ha muerto a sí mismo. Ahora, se va a cristalizar para usted en un minuto. La persona mansa ha muerto a sí mismo. Él nunca se preocupa por sus heridas. Él no se amarga. ¿Se acuerda lo que le dije que dijo Juan Bunyan? El que ya está abajo no puede caer. No hay nada que perder. Una persona mansa nunca se defiende a sí misma porque él sabe que no merece nada. Él nunca se enoja por lo que se le hace porque no merece nada. Mansedumbre. Esto es lo que Cristo dijo que caracteriza a la gente en su reino. No se están defendiendo a sí mismas. No están corriendo por todos lados tratando de buscar lo que merecen. Saben que no tienen nada. Ya están quebrantados en espíritu por el pecado. Ya están llorando y lamentándose por la consecuencia de su pecado. Y en humildad están delante de un Dios santo y no tienen nada que ofrecerle. Poder bajo control. Confían en Dios, se deleitan en Él y Dios promete darles la tierra. No es cobardía, no es debilidad, no es una falta de convicción, no es tan solo amabilidad humana. La mansedumbre dice, en mí mismo nada es posible, pero en Dios todo es posible. La mansedumbre dice, para mí yo no ofrezco defensa, por Dios yo entregaré mi vida. Por Dios moriré. No es una aceptación pasiva de pecado, sino que es un enojo bajo control. Es indignación santa. Ilustración. Porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora aquí está la verdadera mansedumbre. Él no pecó, ni se halló engaño en su boca. Ahora comience ahí. Él no hizo nada malo. Entonces, de lo que alguien lo haya acusado fue una acusación falsa. Entonces, por cualquier cosa que lo castigaron estuvo mal. Cuando lo abusaron estaban fuera de lugar. Cuando lo calumniaron estaban mal. Cuando se burlaron de él fue una mentira, porque él nunca hizo nada malo. Él nunca pecó, él nunca engañó, él nunca hizo nada mal. Y aunque él nunca mereció ninguna crítica, cuando vino, en el versículo 23, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Y cuando sufrió, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Deténgase ahí. Eso es mansedumbre. Jesús nunca se defendió a sí mismo, nunca. Pero cuando profanaron el templo de su padre, él hizo un látigo y comenzó a golpearlo, ¿no es cierto? La mansedumbre dice, nunca me defenderé a mí mismo, pero moriré defendiendo a Dios. Eso es mansedumbre. Nunca me defenderé a mí mismo, yo moriré defendiendo a Dios. 2 veces limpió Jesús el templo. Él denunció a los hipócritas, condenó a los líderes falsos de Israel. Él pronunció sin temor alguno sobre ellos un juicio divino sobre la gente, y sin embargo la Biblia dice que fue manso. La mansedumbre no es impotencia, la mansedumbre es poder usado únicamente en la defensa de Dios, nunca en la defensa de mí mismo. Él nunca lo usó para sí mismo. Él podría haber llamado a legiones de ángeles, pero no lo hizo, porque él nunca hizo nada para defenderse a sí mismo. Él podría haber tenido 12 legiones de ángeles. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué es lo que significa este concepto? Significa poder bajo control. Usted se ve a sí mismo y usted está quebrantado en espíritu porque ve su pecado y llora por su pecado y sabe que no merece nada y entonces no hay nada que defender. Pero usted ve la santidad de Dios y usted ve la santidad de Dios y usted morirá defendiendo su nombre santo. ¿Se da cuenta? Hombre, este es un shock para esos judíos. Esto despedazó a estos judíos. Esos judíos pasaron todo el tiempo defendiendo su propia santidad y eran hipócritas. Nunca entraron en su reino porque no conocieron el significado de la mansedumbre. Su poder estaba fuera de control. Estaban destrozando a toda persona que los ofendía. Eso no es mansedumbre. Segunda pregunta. ¿Cómo se manifiesta a sí misma la mansedumbre? Podemos entenderlo mejor si podemos verla en acción, así que permítame darle algunas ilustraciones. Algunas de ellas compartimos con usted en la serie de Efesios.
Entonces únicamente voy a repasarlas. Ahora escuche. ¿Cómo funciona la mansedumbre? Para que tenga una idea de dónde está usted. En primer lugar, permítame pedirle que me acompañe a Génesis 13. De regreso a Génesis, una historia fabulosa, fabulosa. Este es Abraham. Me encanta esta historia. Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad secular. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú eres mi hombre. Abraham, levántate, salte de esta ciudad, ve una tierra que te voy a mostrar. Y en el capítulo 12, Dios le dio a Abraham este pacto fabuloso. Dios le dijo, te voy a dar un pacto que no vas a creerlo. Vas a tener simiente como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Abraham, te voy a dar una tierra. Abraham, te voy a dar un pacto como ningún pacto jamás se ha dado. Eres mi hombre, Abraham. De tus lomos va a venir una nación. El pacto abrámico fabuloso. Abraham fue el hombre escogido por Dios. Abraham tuvo un sobrino con él. El nombre de su sobrino fue Lot. Observa el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. Deténgase ahí. Hubo un gran argumento. Hubo una gran discusión acerca de quién obtiene qué pastura. Muy bien. Y sabe una cosa, normalmente, si pensáramos en esto, diremos que Abraham diría, mira, niño, ¿quién obtuvo el pacto, tú o yo? Bueno, tú, tío Abraham. Nunca se te olvide, hijito, yo tengo el pacto. Como puede ver, él pudo haber hablado con jerarquía, ¿no es cierto? Fácilmente. Abraham tenía el derecho. Él era el hombre de Dios. Abraham tenía la decisión. A él se le había dado el pacto. Lot no era nada más que un pariente que se le pegó a Abraham. Dice usted, ¿cómo enfrentó esto a Abraham? Observa el versículo 8. Abraham le dijo, Lot, que no haya contienda entre tú y yo, te ruego, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está la tierra entera delante de ti? Sepárate, te ruego, vete de mí. Si quieres tú ir a la izquierda, entonces yo iré a la derecha. Si tú quieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda. ¡Wow! Él dice, Lot, yo no quiero tener esto. Escoge lo que tú quieras. Yo solo me quedo con lo que quede. Abraham, ¿estás loco? ¿Vas a cederle lo mejor de la tierra? Es mansedumbre. ¿Acaso Abraham tuvo el poder de tomar la tierra que él quería? Abraham tenía el poder de deshacerse de Lot. Él tenía el poder, pero nunca usó su poder en defensa de sí mismo. Es sumisión hermosa a Dios. Y él sabía en su corazón que Dios estaba en control. Y si Lot se iba a la izquierda, Dios se encargaría de eso. Y si Lot tomaba la derecha, Dios haría eso también. Mansedumbre. Él tenía el derecho y el poder, pero nunca lo usó para su propio beneficio. Amados, tenemos que aprender esa lección. Eso es mansedumbre. Después de todo, cuando usted ve que no es nada más que un pecador, usted aprende el significado de Romanos 12:10, en honra prefiriendo los unos a los otros, así como Abraham. Y después estuvo José. José, como usted sabe, vendieron a José. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, ¿recuerda? Y él fue llevado a Egipto. Ellos pensaron, hombre, ya nos deshicimos de ese niño, el favorito del papá. No podían tolerarlo. El niño favorito. El padre lo consintió y entonces se deshicieron de él. Poco después hubo una hambruna y se desesperaron y tuvieron que ir a Egipto para obtener grano. Y adivine quién era el más importante en Egipto. José. Él había ascendido por la jerarquía de Egipto de tal manera que era el primer ministro de Egipto después de Faraón. Y aquí están sus hermanos rogándole grano. Él pudo haber dicho, déjenme contarles, caballeros, una historia antes de que digan no. Pero no hizo eso. Él tuvo el poder, pero estuvo bajo control. ¿Sabe lo que hizo? No hubo un hueso que tuviera venganza en su cuerpo. No había antagonismo, ni amargura, ni remordimiento alguno. Él los vio y los amó. Y les dio todo lo que necesitaron. De hecho, él notó que Benjamín no estuvo ahí y él anhelaba ver a Benjamín. Mansedumbre. José no fue un cobarde. José fue un hombre poderoso. Pero la mansedumbre no es cobardía. Es poder bajo control. Nunca haré nada por defenderme a mí mismo. Haré cualquier cosa por defender a Dios. Y después está David. En 1 Samuel, capítulo 24, David encontró a Saúl, recuerda, y Saúl estaba persiguiéndolo, Saúl estaba tratando de matarlo. Saúl le aventó lanzas, Saúl andaba tras David. Saúl sabía que David iba a ser el próximo rey y Dios lo había ungido, y Saúl lo odiaba y lo menospreciaba. Y lo que lo hacía peor era que el propio hijo de Saúl, Jonatán, amaba profundamente a David. Saúl persiguió a David por todos lados y Jonatán le aventó flechas para decirle cuándo venía su padre. Y finalmente David de pronto encuentra a Saúl. Ahora es la oportunidad de David.
Simplemente toma un cuchillo, ¡wush!, mételo y se acabó. Con un solo movimiento de la navaja, él pudo haber terminado la revolución que se estaba llevando a cabo entre él y Saúl. Él pudo haber tomado su trono. ¿Y sabe lo que los hombres de David le dijeron? Hazlo, David, hazlo. Acaba con él. Digo, aquí está el hombre. Este es tu momento. Vamos adelante. ¿Te das cuenta? Hazlo. No falles, David. Si lo dejas ir, vas a pagarlo. ¿Y sabe entonces lo que David hizo? Él sacó su cuchillo y fue por ahí, levantó su cuchillo y cortó una parte de su túnica y simplemente se la llevó, simplemente para que Saúl supiera que él estuvo ahí, pero no lo mató. Como puede ver, David no usó su poder, lo tuvo. Él tenía el derecho, él era el rey ungido, pero no lo hizo. Él nunca actuó a favor de sí mismo, sino que él actuó a favor de Dios. En 2 Samuel 16, David y su hijo Absalón están en conflicto, y Absalón está guiando una revolución, un golpe de estado, y él persigue y expulsa a David de la ciudad, y David está fuera en el desierto, y uno de los hombres de Saúl viene, y Saúl, uno de los hombres que antes estaban con Saúl, llamado Simei, comienza a maldecir a David. David, mira, ve, David, jaja, tú estás allá afuera, y tu hijo te ha derrotado, David. ¿Tú no que eras muy bueno? ¿No que eras muy fuerte, el rey de Israel, David? Estás ahí escondiéndote en el arbusto. Y Abisai, el sobrino de David, le dijo a David, David, permíteme ir a y cortarle la cabeza. ¿Quién cree que está maldiciendo al rey? 2 Samuel 16:9, él dice, déjame ir y cortarle la cabeza. David vio a Abisai y le dijo, no, déjalo solo, déjalo solo. David no actuó para defenderse a sí mismo. Él tuvo una actitud maravillosa de confianza con sumisión total a la voluntad de Dios. Como puede ver, Dios puede hacer lo que quiere en el mundo si hay personas que se sujeten a Él, pero Él no puede operar con personas que hacen lo que quieren. Su reino debe estar ocupado con personas que son sumisas. Eso es lo que Él está diciendo. Los judíos no estaban listos para ellos. Piensa en Moisés. Números 12:3, escucha esta afirmación. El hombre Moisés, escucha esto, el hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Números 12:3 dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Dice usted manso? ¿Él fue manso? Oh, hombre, pero era un hombre bastante fuerte. Digo, él entró ahí y cuando ese egipcio estaba lastimando a un israelita, él mató al egipcio y lo sepultó en el suelo. Digo, él era un hombre fuerte. Y después él entró y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, Faraón. Faraón comenzó a sacar a sus magos y estaban sacando algunos trucos y Moisés siguió ahí y sacó mejores trucos y le dijo, lo vuelvo a decir, Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿No soy demasiado manso para mí? Y bajó del monte Sinaí, vio a Aarón, su hermano, guiando al pueblo en la adoración del becerro de oro en una orgía enorme, y él estaba tan furioso que rompió las tablas de piedra y decidió aplastarlos a todos. ¿No se oye demasiado manso para mí? Sí, pero como puede ver, si usted cree eso, usted no sabe lo que es la mansedumbre. Usted lo ve en Éxodo 32, 19 y 20, y hombre, él está furioso. Moisés está enojado. 32, 19. Y sucedió que al acercarse al campamento y vio el becerro y el baile, que ardió el enojo de Moisés, y él arrojó las tablas de sus manos y las quebró debajo del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo hizo polvo y lo esparció en el agua, e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Hombre, él estaba enojado. ¿Por qué estás tan enojado, Moisés? Estoy enojado por lo que le hicieron a Dios. Estoy enojado porque violaron lo que Dios me acaba de decir cuando estaba allá arriba. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No os haréis imagen alguna. Él no estaba defendiéndose a sí mismo, él estaba defendiendo a Dios. De hecho, cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, Moisés, tú eres mi hombre, él dijo, tú no quieres que yo sea tu hombre, yo soy inútil, yo soy inadecuado, yo soy un inepto, tengo problema con hablar, no puedo hablar. Tienes que estar bromeando. ¿Quieres que vaya a guiar a todos los hijos de Israel, los saque de Egipto solo? Escucha, yo maté a un egipcio y me ha costado 40 años en el desierto. Bueno, ¿cómo voy a sacar a 2 millones de judíos de ese país sin muchos problemas? No lo puedo hacer, soy inepto. Como puedo ver, él no confió en sí mismo. Él no podía defenderse a sí mismo delante de Dios, pero él defendió a Dios delante de cualquier persona. Eso es mansedumbre. Pablo tuvo lo mismo. Pablo dice en Filipenses 3:3, no puedo confiar la carne. Filipenses 4:13, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítame mostrarle un contraste. 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas, capítulo 26. Esta es una historia fantástica. El rey Usías. ¿Se acuerda que Isaías dijo en el año que el rey Usías murió? Vi al Señor. Oh, Isaías lloró cuando el rey Usías murió, porque era algo triste. Usías realmente fue un general excepcional. 2 de Crónicas 26:6 dice, él salió y estuvo en guerra contra los filisteos. Este es Usías. Él guía a las tropas en contra de los filisteos, y él derribó el muro de Gat. Ahora estas son ciudades filisteas. Y él derribó el muro de Jabre. Él derribó el muro de Azot.
y él construyó ciudades alrededor de Asdod entre los filisteos. El hombre literalmente devastó a la nación entera. Él aplastó a todas las ciudades y reconstruyó sus propias ciudades en su país. De hecho, los filisteos es el nombre antiguo para Palestina. Él literalmente los expulsó. Y Dios le ayudó, versículo 7, en contra de los filisteos, en contra de los árabes que moraban en Gur-Baal y en Meunum, y los amoneos y demás. Y él continúa, y él era fabuloso. Él ganó todas estas cosas. Él tenía un ejército increíble. Usted llega al versículo 12, y el número entero de las cabezas de los padres, de las casas de los hombres de valor, 2,600. Bajo su mano había un ejército de 307,500. 307,500 soldados en su ejército, casi un tercio de 1,000,000 de soldados, un ejército increíble. E hicieron guerra con mucho poder. El versículo 14 dice, y tenían lanzas y escudos y cascos y arcos y ondas para arrojar piedras, estas grandes máquinas de guerra. Y dice en el 15 que él hizo motores de guerra inventados por hombres hábiles. Él tenía ingenieros, él literalmente tenía una maquinaria militar fantástica, y su nombre se esparció por todos lados, porque él llegó a ser muy fuerte. Y de pronto, hombre, Dios está en la victoria. Pero ¿qué pasó? Versículo 16, cuando fue fuerte, su corazón se exaltó para su destrucción, porque él transgredió en contra de Jehová su Dios y entró al templo de Jehová para ofrecer incienso en el altar de incienso. Escuche, solo hubo un grupo de personas a las que se le permitió entrar a ofrecer incienso en el altar. ¿Y quiénes eran? Los sacerdotes. Pero a Usías se le ocurrió la idea de que él era tan grande y que él era tan invencible y que él era tan superior que estaba por encima de los sacerdotes. Y él dijo, ¿qué tengo que ver con un sacerdote humilde? Véanme, yo he conquistado mi mundo. Y él entró ahí y él comenzó a hacer lo que él quiso en el área religiosa, y él estaba tan ocupado exaltándose a sí mismo que él profanó a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Le voy a decir lo que pasó. Nos dice en el versículo 21, y Usías el rey fue un leproso hasta el día de su muerte, y vivió en una casa separada, apartada, siendo un leproso. Cuando un hombre busca ser orgulloso, él inevitablemente va a violar a Dios al defenderse a sí mismo. Cuando un hombre es manso, él va a defender a Dios porque él no necesita defenderse a sí mismo. Mansedumbre. ¿Quién fue el ejemplo más grande de todos? Jesucristo. De regreso a Mateo 5:5. Tercera pregunta. Y vamos a apurarnos para concluir. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la mansedumbre? Bueno, en primer lugar dice, bienaventurados los mansos. ¿Quieres ser feliz? Eso es lo que significa. Y no quiero decir felicidad en el sentido del tipo de felicidad del mundo circunstancial. Quiero decir bienaventuranza, felicidad en la terminología de Dios, un gozo verdadero permanente. Y lo que él está diciendo aquí son felices los mansos, felices. Lo segundo que resulta, esto es maravilloso, recibirán la tierra por heredad. Y sabe una cosa, usted puede hablar por todos lados. Podemos pasar horas simplemente hablando de lo que esa frase significa. Recibirán la tierra por heredad. Como puede ver, originalmente Dios le había prometido a Israel la tierra, pero aún más allá de eso, Dios le había prometido al hombre la tierra, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No le dio dominio sobre la tierra? Los peces del mar, las aves de los cielos y los animales. Como puede ver, Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra entera. Y lo que él está diciendo es que cuando usted se convierte en un creyente y usted es manso, usted entra al reino y usted entra a esa herencia original. Es paraíso recuperado. Y amados, en últimas, ¿acaso no ganaremos la tierra? En últimas, ¿no vamos a reinar sobre la tierra entera con el Señor Jesucristo en el gran reino venidero? Sí. Y lo que él está diciendo aquí es esto. La gente en el reino que heredará la tierra, y los únicos que entran a mi reino son los mansos, no los orgullosos, los que están quebrantados por su pecado, no los que creen que no tienen pecado, los que están llorando por el hecho de que están perdidos, no los que están riéndose por el hecho de que supuestamente están bien. Como puede ver allá atrás en Isaías, y antes de eso en Génesis, Dios les prometió la tierra, y realmente nunca la obtuvieron, nunca recibieron la tierra. Siempre hubo una posesión parcial, inclusive en la actualidad es una posesión parcial. No tienen toda la tierra. Se da cuenta de que la promesa original de la tierra a Abraham se extiende hasta el río Éufrates, y ni siquiera se acercan a eso. Difícilmente pueden cruzar el Jordán al lado oeste. No tienen eso. Hay un sentido en el que esta es una promesa que no se ha cumplido. Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 60 dice que va a venir un día cuando el Mesías venga y les va a dar toda esa tierra y la tierra entera también. Pero ¿sabe lo que esos judíos pensaban? Hombre, el reino milenario le pertenece a los fuertes, los orgullosos, los desafiantes, aquellos que no aceptan esta opresión. Jesús dijo, no. Como pueden ver, la tierra le pertenecerá a los mansos. Y dice usted, ¿cómo es que los mansos van a recibir la tierra? ¿Cómo es que van a lograrlo? Bueno, el punto, como puede ver, es que los mansos simplemente van al reino de Cristo y Él lo hace. Y quiero añadir esto. El pronombre enfático está aquí de nuevo, como en las otras. Y esto es muy útil. Dice en el griego, bienaventurados los mansos. Ahora escucha esto. Porque
Solo ellos recibirán la tierra por heredad. La gente orgullosa no va a recibir eso. Como puede ver, ¿se acuerda de lo que Jesús dijo? Os digo que si no os volvéis como un niño, no entraréis al reino. A menos de que usted se humille a sí mismo y se vuelva como un niño pequeño, no puede entrar al reino. La gente orgullosa no viene al reino. Si usted tiene orgullo, es muy posible que usted no esté en el reino, si eso domina su vida. La palabra heredad, hermosa palabra, kleronomeo, significa recibir una porción designada. Dios la prometió, Dios lo estableció. En el Salmo 37, por cierto, esta bienaventuranza es casi una cita directa del Salmo 37:11. Y en el Salmo 37, como puede ver, hubo una promesa muy definida de la tierra. Y los justos entre los judíos estaban diciendo, bueno, ¿por qué toda la gente mala prospera? ¿Y por qué todo el resto de estas personas prosperan? ¿Y por qué estamos recibiendo lo sucio de todo? Y usted se acuerda cómo el salmista lo dijo, no se preocupen por eso, simplemente encomienda tu camino a Jehová, confía en Él, deleítate en Él y Él te dará los deseos de tu corazón, descansa en Él. Recuerda ese gran pasaje, el Salmo 37, simplemente mantén tu perspectiva hacia el Señor, no se preocupe por lo que está pasando a su alrededor, no te preocupes por cómo los impíos aparentemente prosperan, simplemente confía y encomienda y deleítate y descansa en el Señor, y Él ya va a venir cuando el Señor te va a dar el reino. Tú simplemente espera ahí, y Él ya va a venir. Salmo 37 dice, cuando Dios va a venir en juicio contra la maldad. Así que no trates de determinar esas cosas por ti mismo. Jehová, dice en el Salmo 37:13, se reirá porque ve su día venir. Y puede verse como si estuviera al revés en este momento, pero Él dice, esas personas, esos malhechores, van a ser cortados como el pasto, y van a perecer como la hierba verde. Pero tú simplemente confía en el Señor, deleítate en Jehová, encomienda tu camino a Jehová y descansa en el Señor. Y después me encanta esto, porque los malhechores serán cortados, pero aquellos que esperan en Jehová heredarán la tierra. No te preocupes. Este mundo puede pertenecerle a los impíos y a la maldad en la actualidad, pero algún día nos pertenecerá a nosotros. Algún día nos pertenecerá a nosotros. Dice usted, John, ¿esto es solo futuro? Bueno, en un sentido es futuro. Es un verbo de tiempo futuro. Creo que para Israel, cuando esto fue originalmente dado en el Salmo 37, Él estaba hablando de una tierra futura. Y creo que para nosotros que somos cristianos, la recibimos en el reino, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí, claro. Vamos a ser parte de ese reino. Vamos a reinar con Jesucristo. En 1 Corintios 3, versículo 21 dice, por tanto, ninguno se jacte en los hombres porque todas las cosas son vuestras. Me encanta esto. Sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o cosas presentes o venideras, todas son vuestras y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de usted. El reino es de usted, el futuro y el presente. Allí en el capítulo 6 Él dice, van a juzgar al mundo. En el reino literalmente van a juzgar al mundo. Van a juzgar a los ángeles. Viene un día cuando el cristiano va a participar con Israel en el reino y eso es futuro. Pero hay un tiempo presente aquí. Todas las cosas son nuestras ahora. ¿Sabe una cosa? Es algo así como el reino ya es nuestro, nada más que realmente no lo hemos poseído, pero es nuestro. Y solo estoy esperando el día cuando se vuelva totalmente mío. Salmo 149 dice, porque Jehová se agrada en su pueblo. Él hermoseará a los mansos con salvación. ¿Qué significa eso? Un día, Él ejecutará venganza en contra de las naciones. Él va a atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con cadenas. ¿Qué quiere decir Él? Uno de estos días va a reunir a los impíos y les va a quitar todo eso y nos lo va a dar a nosotros. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero, ¿puedo añadir un comentario? Los mansos heredarán la tierra, es un futuro, pero creo que hay un presente. No sé usted, pero el hecho de que sé que un día poseeré la tierra me da un sentido de posesión. Ahora, ¿es verdad? ¿Se acuerda del himno hermoso? El cielo arriba, el azul más suave, la tierra alrededor con un verde más dulce. Algo vive en todo tono de color que los ojos en Cristo nunca han visto. Aves con canciones más hermosas, flores con belleza más profunda brillan. Desde que sé que ahora yo sé que soy de Él y que Él es mío. El mundo como lo conozco ahora, el mundo como lo veo ahora, cobra vida con significado porque es mío. Está esperando el reino. George MacDonald escribió algunos pensamientos hermosos. Esto es lo que él dijo. No podemos ver el mundo como Dios quiere que lo veamos en el futuro. Nuestras almas están seguras y se caracterizan por la mansedumbre. En mansedumbre únicamente somos sus herederos. La mansedumbre únicamente hace que la retina espiritual sea pura.
para recibir las cosas de Dios como son, mezclando con ellas ni la imperfección ni la impureza. Fin de la cita. Bueno, eso es hermoso. Como puede ver, es ese hecho de que estamos en su reino que nos ayuda a verlo diferente. No podremos verlo como el mundo lo ve fuera de Cristo. Así que la tierra es nuestra ahora y para siempre. Finalmente dice usted, John, ¿por qué es esto necesario? ¿Por qué es la mansedumbre necesaria? Le tengo que decir esto. Es necesaria porque solo los mansos pueden ser salvos. Eso es primero. Solo los mansos pueden ser salvos. Salmo 149:4. A los mansos se le hermosará con salvación. No hay mansedumbre, no hay salvación. Escúcheme. Si usted no viene a Dios con un espíritu quebrantado, llorando por su pecado y en humildad delante de su santidad, no puede ser salvo. Esa es la razón por la que es importante. Además, es mandado. Dios dice, busque la mansedumbre. Busca la mansedumbre. ¿Quiere saber algo más? ¿Sabe por qué un cristiano necesita ser manso? Ni siquiera puede recibir usted la palabra de Dios a menos de que sea manso. Santiago 1:21 dice, recibid la palabra implantada ¿con qué? Con mansedumbre. Si usted no es manso, usted no tiene un espíritu humilde, usted ni siquiera escucha la palabra de Dios, ni siquiera puede recibirla. ¿Sabe una cosa? Necesitamos mansedumbre porque usted no puede ser salvo sin ella, porque es mandado por Dios, porque usted no puede recibir la palabra de Dios sin ella. Y le voy a dar otra razón. Necesita mansedumbre porque usted no puede dar testimonio sin ella. Dice usted, ¿qué quieres decir? Usted no puede dar testimonio de manera eficaz desde un punto de vista de orgullo. Esa es la razón por la que Pedro dice, dad a todo hombre respuesta de la razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre. 1 Pedro 3:15. Le voy a decir otra cosa. Usted no solo debe ser manso porque es mandado por Dios, es necesario para salvación, es necesario para recibir la palabra de Dios y es necesario para darla a otras personas. Pero usted necesita ser manso porque la mansedumbre únicamente le da gloria a Dios. Pedro al escribir en 1 Pedro 3:4 dice, si quieren glorificar a Dios, no se preocupen por su exterior, sino que adornen su interior con mansedumbre, o adornen su interior con mansedumbre. ¿Qué significa? Poder bajo control. ¿Cómo se manifiesta? En todas las vicisitudes de la vida, usted nunca busca defenderse a sí mismo, sino solo a Dios. ¿Cuáles son sus resultados? Bienaventuranza y la herencia del reino. ¿Por qué es necesaria? Es la única manera de ser salvo. Es mandado por Dios. Es necesaria para recibir su palabra. Es necesaria para dar su palabra. Y es la razón misma para existir, glorificar a Dios. Finalmente, dice usted, John, ¿cómo sé si soy manso? Quiero ser manso. ¿Hay alguna manera en la que puedo examinar mi corazón? Permítame cerrar con esto. Escuche ahora. Voy a hacerle estas preguntas. ¿Quiere saber si usted es manso? Responde estas preguntas. Número 1. ¿Experimento dominio propio? ¿Solo me enojo? ¿Solo reacciono? ¿Solo me vengo cuando Dios? Our hearts fly made in the cosmic glow. Together we'll go. We're chasing in this endless space. Galaxies embracing our secret place. Guitar strings hum with a starry embrace. Melody so clear guiding our pace. Under the moonlit sky we let our hearts fly. Made in the cosmic glow together